Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Daza Cassiani, soy estudiante de radiología y hoy les vengo a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Entre ellas tenemos aquí a carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Definición: son compuestos orgánicos formados por tres elementos que son carbono, hidrógeno y oxígeno, y comprenden una gran variedad de estructuras diferentes. Las características: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales transportadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Su clasificación: se clasifican en tres: monosacáridos, polisacáridos y disacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples son glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y por lo tanto al hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Funciones: glúcidos energéticos. Los monosacáridos y disacáridos, como la glucosa, actúan como combustible biológico. Glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticamente muy resistentes. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por el carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Las características: los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que los otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar una casi totalidad de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún elemento de carácter no polar, es decir, poseen una cantidad de parte apolar o hidrofóbico, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Clasificación de los lípidos. Se encuentran lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables es un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a un álcali y agua da como resultado jabón y glicerina. Los insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxido. En este se encuentran el esteroide, el terpeno, etc. Funciones: función de los lípidos. Función de reserva energética. Actúan como combustible biológico, aportando energía inmediata a las células. Función estructural. Componen paredes celulares de bacterias. Componen la pared de la célula vegetal. Forman parte de la matriz de tejidos conectivos. Ácidos nucleicos. Son grandes
grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Las características. ADN y ARN se diferencian por bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, en que estas las tiene el ADN, y la adenina, guanina, citosina y uracilo las tiene el ARN. Clasificación. Existen dos tipos de ácido nucleico, ADN y ARN, que se diferencian por el glúcido de la pentosa. La pentosa es diferente a cada uno, la ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, por las hélices. Mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene sola una cadena. Las funciones: duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, y la traducción en ribosas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Características. Las albuminas, proteínas que se distinguen por ser solubles en agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. Albuminoides. Estas proteínas se caracterizan por no ser solubles en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos. Son fácilmente apreciables en las uñas y cabellos. Globulinas. También son insolubles en agua, pero existen compuestos, sobre todo los que no son ácidos, de reacción elevada y algunas bases. Glutelinas. Estas proteínas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Y tenemos aquí la clasificación. Tenemos según su forma y según su composición química. Según su forma, las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son solubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son la queratina, colágeno y fibrana. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de las proteínas y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que se hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. Según su composición química, están las simples y conjugadas. Las simples, en su hidrólisis, solo produce aminoácidos. Ejemplo, está la insulina y el colágeno. Las conjugadas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un largo prostético. La porción no de aminoácida se denomina un grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o ion inorgánico. Ejemplo, estas son las mioglobinas y citocromas. Las funciones: anticuerpo, ayudando al sistema inmunitario a defenderse de cuerpos extraños. Proteínas contráctiles, encargadas del movimiento y contracción muscular. Función enzimática, facilitando o acelerando las reacciones químicas. Proteínas hormonales, ayudando en el crecimiento o en otros procesos como el parto. Y aquí tenemos la bibliografía. Y tenemos los carbohidratos, los lípidos y el ácido nucleico. Muchas gracias por escucharme. Fue un placer
Y que pasen buen día.